Bienvenidos, este es el segundo video de mi proyecto final. El día de hoy vamos a resolver un ejercicio relacionado con las funciones trigonométricas inversas, específicamente el problema número 4.15. En este problema tenemos dos incisos. El primero es que tenemos que demostrar que el arco tangente de 1 más el arco tangente de 2 más el arco tangente de 3 es igual a pi. Y en el siguiente inciso tenemos que demostrar que el arco tangente de 1 más el arco tangente de 1/2 más el arco tangente de 1/3 es igual a pi medios. Muy bien, entonces empecemos con la primera identidad. En este caso utilizaremos el teorema de la suma de los ángulos de la tangente. Como una ventaja para nosotros, conocemos que el arco tangente de 1 es igual a 45 grados, es decir, pi cuartos. Por lo que solo nos queda demostrar que el arco tangente de 2 más el arco tangente de 3 es igual a 3 pi cuartos, ya que si nosotros sumamos pi cuartos más 3 pi cuartos, esto nos va a dar el resultado de pi. Entonces vamos a decir que el arco tangente de 2 más el arco tangente de 3 es igual a x, y tenemos que demostrar que la tangente de x es igual a 3 pi cuartos. Entonces, aplicando el teorema de la suma, nos queda que la tangente de arco tangente de 2 más arco tangente de 3 es igual a la tangente de arco tangente de 2 más tangente de arco tangente de 3, todo eso partido 1 menos tangente de arco tangente de 2 por tangente de arco tangente de 3. Antes de seguir con el inciso, tenemos que recordar que el arco tangente es la función inversa o recíproca de la función tangente, por lo tanto su composición es la función identidad, es decir que el arco tangente de x es igual a x y viceversa. Ahora que sabemos esto, podemos proseguir con la expresión. Por lo tanto nos queda que la tangente de arco tangente de 2 más arco tangente de 3 es igual a 2 más 3, todo eso partido 1 menos 2 por 3. Esto nos da un resultado de menos 1. O bien, también podemos decir que la tangente de x es igual a menos 1. Sin embargo, aunque sería muy fácil asumir que el valor de x es igual a 3 pi cuartos, hay valores infinitos de x que pueden dar este valor, por lo que aún tenemos que demostrar que x es igual a 3 pi cuartos. Esto lo haremos con la ayuda de la siguiente gráfica. Como pueden ver, aquí tenemos graficados el arco tangente de 1, el arco tangente de 2 y el arco tangente de 3. Y se puede ver claramente que el arco tangente de 2 y el arco tangente de 3 son mayores al arco tangente de 1. Por lo que podemos decir que el arco tangente de 2 más el arco tangente de 3 es mayor a arco tangente de 1 pero menor a pi. O bien que x es mayor a 1 pero menor a pi. Por lo que nosotros podemos concluir que x es igual a 3 pi cuartos. Por lo que conociendo esto solo nos queda hacer la suma. Entonces tenemos que el arco tangente de 1 más el arco tangente de 2 más el arco tangente de 3 es igual al arco tangente de 1 más x, es decir, pi cuartos más 3 pi cuartos, y esto nos da un resultado de pi, que es lo que nosotros queríamos demostrar. Ahora pasemos al segundo inciso, en el que tenemos que demostrar que el arco tangente de 1 más el arco tangente de 1/2 más el arco tangente de 1/3 es igual a pi medios. De la misma manera que en el inciso anterior, sabemos que el arco tangente de 1 es igual a pi cuartos, por lo que nos queda demostrar que el arco tangente de 1/2 más el arco tangente de 1/3 es igual a pi cuartos, ya que si hacemos la suma de pi cuartos más pi cuartos, esto nos da pi medios. Volvemos a decir que el arco tangente de 1/2 más el arco tangente de 1/3 es igual a x, y aplicaremos el teorema de la suma de los ángulos de la tangente. Entonces tenemos que la tangente de arco tangente de 1/2 más arco tangente de 1/3 es igual a la tangente de arco tangente de 1/2 más tangente de arco tangente de 1/3, todo esto partido 1 menos tangente de arco tangente de 1/2 por tangente de arco tangente de 1/3. El cual nos daría un resultado de 1. Por lo que podemos decir que la tangente de x es igual a 1. Y nuevamente, aunque sería muy fácil asumir que x es igual a pi cuartos, aún tenemos que demostrarlo. Por lo cual, nuevamente pueden ver la siguiente gráfica, en el que tenemos graficado el arco tangente de 1, el arco tangente de 1/2 y el arco tangente de 1/3. En la gráfica fácilmente podemos notar que el arco tangente de 1/2 y el arco tangente de 1/3 son mayores a 0, pero menores a arco tangente de 1.
Y como sabemos que el arco tangente de un medio más el arco tangente de un tercio es igual a x, podemos decir que x es mayor a 0 pero menor a arco tangente de 1. Por lo que nosotros podemos concluir que x es igual a pi cuartos. Ahora que sabemos esto, podemos proceder a realizar la suma. Entonces tenemos que el arco tangente de 1 más el arco tangente de un medio más el arco tangente de un tercio es lo mismo que decir arco tangente de 1 más x. O bien pi cuartos más pi cuartos, lo cual nos daría un valor de pi medios, que es lo que nosotros queríamos demostrar. Hasta aquí el ejercicio de hoy. Muchas gracias por ver este video y espero que les haya servido para su aprendizaje.